Hemos querido dejar para esta última etapa, no menos importante también, hablar del concepto de recambio varietal, que es una realidad que se vive tanto en la industria del arándano, como yo diría en muchas de las otras variedades de especies frutales. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Miguel Lobo, soy ingeniero agrónomo y pertenezco al equipo de extensión del programa también Araucanía Frutícola. Ya con varios aquí nos conocemos, pero con muchos no, así que aprovecho de presentarme. En esta presentación hemos querido dar un poco una pincelada a lo que es este concepto y también lo hemos querido llevar al detalle de lo que es la realidad de la industria del arándano, obviamente porque estamos aquí en las dependencias de Don Juan. Entonces, hablando en términos generales, podemos decir que el recambio varietal es una necesidad que ocurre en muchas especies de frutales, y esto ocurre principalmente porque la industria en sí es muy demandante, ¿cierto? Y esta industria lo que nos pide cada vez más es contar con un producto siempre que sea de la mejor calidad, que pueda llegar en la mejor condición a destino, que tenga ojalá una muy buena vida post cosecha, y cada vez más todos estos grupos de investigación, ¿cierto? Las universidades como programas de mejoramiento independientes que hay, trabajan siempre en obtener mejores especies de frutales, ¿cierto? Que respondan a las necesidades del consumidor, porque finalmente siempre vamos a estar pensando en un producto que tiene que ser apetecido por la gente. Ocurre en algunas especies, quizá como el tema del avellano europeo, donde el recambio en general es un poco más lento porque la industria en sí requiere un producto bastante homogéneo y que en estos momentos hay una gran variedad, que es Tondagifoni por ejemplo, que cumple con estos parámetros y por lo tanto no es ahora ya una demanda quizá tan fuerte, pero sí a futuro puede serlo. En el tema de los cerezos, por ejemplo, por nombrar otra especie, efectivamente es una especie de frutal que ha pasado por cambios muy rápidos, ¿cierto? Donde muchas de las variedades que tenían mayor presencia, ¿cierto? En el mercado cada vez están siendo descartadas muchas veces porque van apareciendo variedades mejores que tienen mejor firmeza, que tienen una mejor capacidad de llegada, pensando sobre todo en que los frutales de tipo fruta fresca, por lo general nuestro destino final está fuera del país, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la cereza y de los arándanos, cuando pensamos en un destino como China, estamos hablando de que la fruta se va a consumir fácil 30 a 40 días después de que nosotros la vamos a sacar del campo. Entonces, cuando vemos un fruto que es pequeño, que uno le hace una herida cuando uno lo cosecha, obviamente es un fruto que es muy susceptible a perder esta condición, ¿cierto?, de firmeza, y por lo tanto siempre estas variedades nuevas van a ayudarnos un poco a suplir en gran medida estos problemas, y por lo tanto tenemos que considerarlo siempre como una necesidad en el mediano o largo plazo, ¿cierto?, de contar con huertos que estén, entre comillas, a la vanguardia de lo que el mercado quiere. Y si uno tiene a veces variedades que están quedando un poco antiguas, probablemente el mismo mercado uno lo va a ir regulando, le va a ir fomentando y le va a decir, sabes que estas variedades ya están dejando de ser llamativas para la industria, te sugerimos que vayas incorporando estas otras variedades. En la realidad de los arándanos lo que podemos decir se liga muy bien con lo que nos explicó Gabriel en la primera presentación, de que nuestro país, que ya tiene una trayectoria bastante importante en el rubro del arándano, cuenta al día de hoy con una numerosa cantidad de variedades. Si uno va, por ejemplo, a contrastar y uno ve la realidad de Chile, lo que nos comentaba Gabriel es que tenemos alrededor de 93 variedades de arándano que están todavía en el mercado. Si uno se va, por ejemplo, al caso de Perú, que es una industria que lleva menos de 10 años como un rubro bastante potente, la verdad es que ellos manejan alrededor de no más de 10 variedades, porque ellos partieron obviamente con una tecnología superior y ellos partieron, digamos, con el conocimiento de qué era lo bueno, qué es lo que se iba a desarrollar mejor en su zona y qué es lo que también quería el consumidor final. Por lo tanto, el desafío que tenemos acá en el sentido de la industria del arándano en Chile es ponernos un poco más al día, es empezar a descartar ciertas variedades que no están rindiendo o no están cumpliendo con la calidad que nosotros buscamos y apuntar siempre a este recambio para mantenernos vigentes. Aquí solo mostrarle un par de imágenes. Como podemos ver en el caso de acá tenemos un huerto de una variedad nueva que es la variedad Blue Ribbon, que es una variedad que tiene bastante presencia allá en el país, es una variedad que en general se comporta bastante bien desde la zona central hasta la zona centro-sur y sur también de Chile. Esta foto acá corresponde a un vivero que está en la quinta región, vivero que visitamos este año justamente para conseguir plantas de lo que van a ser parte de nuestra unidad de investigación y también de validación, donde obviamente lo que estamos trabajando aquí en general son variedades nuevas que tienen que, por una parte, validarse desde el punto de vista científico, ¿cierto?, también, pero también práctico y de campo.
Y lo que les quiero mostrar en este pequeño gráfico, que es un extracto, ¿cierto?, de un resumen que se hace sobre las nuevas variedades, lo que podemos ver aquí, que a lo mejor los que están más atrás no lo ven, es la firmeza medida con una unidad en particular, ¿cierto? Es firmeza de fruto, y estos son los años de liberación de variedades nuevas, partiendo desde 1910 hasta el año 2010. O sea, lo que podemos ver es que la genética que se ha ido trabajando en todos estos años apunta netamente, ¿cierto?, como se ve en la curva, a obtener siempre una firmeza mejor. Así ocurre con la firmeza, así ocurre con muchas otras de las características que son propias de la calidad de un fruto. Entonces lo que podemos ver es que obviamente la industria se mueve hacia siempre producir mejores variedades, y es por lo que debería tener un productor, ¿cierto?, para poder entregar una buena materia prima. ¿Por qué pensar en renovación frutal? Bueno, porque tenemos mercados cada vez más exigentes y competitivos. Tenemos mayor competencia con otros países y por lo tanto debemos generar un producto de calidad. Esta curva, que viene del último anuario que entregó eConsulting, que es una empresa que realiza estudios anuales a distintos rubros, nos muestra cómo se mueve la curva de producción en los distintos países productores de fruta. En rojo es Chile, ¿ya?, que tenemos nosotros aproximados desde la semana 40 y parte un poco antes, sobre todo con proyectos bien en el norte, de la semana 42, estamos hablando de octubre, y llega nuestro fuerte hasta casi marzo, ¿ya? Por lo general esta es la época fuerte de Chile, y sobre todo en la zona sur estamos hablando desde la primera semana de diciembre en adelante, hasta variedades muy tardías con muchas pasas que llegan fácilmente a febrero e incluso marzo si la situación es benigna. Lo que sí podemos ver aquí también, que es súper relevante, y que es Perú, que también lo mencionó Gabriel en su presentación, es que ellos se han transformado rápidamente en el principal proveedor de arándanos en la región. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ellos nos ganaron en general toda esta etapa que va desde el mes de agosto hasta prácticamente diciembre, digamos, con una presencia muy fuerte entre octubre y noviembre, lo que implica que para quienes están produciendo en zonas tempranas, en general, a lo mejor ustedes habían escuchado proyectos tal vez parecidos con este tipo de estructura, hablamos de macrotúneles, por ejemplo, que adelantaban cosecha, que era en general una muy buena apuesta porque uno tenía fruta en el momento en que nadie tenía. La verdad es que estos últimos años eso ha ido variando, porque tenemos un gran competidor que ofrece muy buena fruta, porque tiene pocas variedades pero buenas, ¿cierto?, y que nos están ganando justamente este lapso de tiempo. Por lo tanto, lo que debiéramos orientar nosotros es en general nosotros a tener esta zona de la curva donde Chile tiene mayor preponderancia por sobre todos los otros países productores, ¿cierto?, contar con una fruta que sea idealmente lo más homogénea, lo más buena, y lo mejor para el consumidor final. Entonces eso es lo que queremos anunciar con esto. Mejorar la calidad de la fruta es un imperativo para mantenernos competitivos. Si nosotros empezamos a presentar un mal producto, en general la industria no lo quiere. Hay una realidad que ocurre, por ejemplo, con algunas variedades que se plantan y se trabajan en la zona central, como en la zona sur, como la misma variedad Legacy que hablaba Abel, que tiene entre 5 a 6 semanas de cosecha, ¿cierto? Cada pasada en los arándanos hablamos más o menos de una semana. Y lo que ocurre finalmente es que muchas de las empresas, las exportadoras, ¿cierto?, en Chile, generan un producto que a veces en un mismo contenedor posee las últimas cosechas de un huerto que está en la zona central, por ejemplo, y las primeras cosechas en la zona sur. Entonces, cuando uno analiza desde el punto de vista de la calidad de esa fruta, por lo general es un producto súper heterogéneo, porque tiene por una parte la mitad de una fruta que ya viene en las últimas pasadas, pero también tiene una fruta buena. Pero para un consumidor final, en el fondo, no tener un producto estable, cuando uno quiere comprar algo, uno espera que todo el producto sea bastante homogéneo y cumpla siempre las mismas calidades. Por lo tanto, si nosotros queremos mantenernos siempre competitivos, deberíamos tener, ojalá, un producto lo más estable posible. El recambio varietal es la herramienta más importante que uno tiene para mejorar la calidad del producto. Si bien las condiciones en general y la calidad de la fruta uno la obtiene en la medida en que uno siga un buen programa en general, desde plantación, desde una buena plantación hasta un buen manejo que va a incluir la poda, que va a incluir la fertilización, el riego, todo eso conduce a un buen producto final. Si uno cuenta con una variedad que por genética, por naturaleza, no tiene las mejores aptitudes, aunque uno haga lo mejor, el producto no va a ser siempre lo que uno espera. Por lo tanto, la herramienta más importante que uno tiene siempre va a ser, ¿cierto?, esta genética, esta variedad que uno va a tener. Y uno le puede dar el mejor trabajo a lo largo de su temporada y obtener el producto que uno espera. En la actualidad varietal que tenemos en el caso de los arándanos, tenemos que Duke y Legacy representan alrededor del 50% de la producción de Chile, una producción que está por sobre más o menos los 110.000 kilos. Las principales variedades antiguas representan alrededor de un 45%, es decir, todavía tenemos muchas variedades antiguas que siguen estando muy presentes y que por lo tanto nos generan como país una marca a veces no tan favorable porque nos entregan un producto que no es de la mejor calidad para nuestro consumidor final. ¿Pero ese 50% es de producción o de superficie? De producción, exactamente, de producción.
Entonces esta curva lo que quiere demostrar es un trabajo, en realidad representa una sugerencia que viene de parte del Comité de Arándanos de Chile, que guía un poco los lineamientos de la industria en el país, y ellos han segregado las variedades que están en Chile en 3 grandes grupos. Le llaman el grupo prioritario, ¿cierto?, las variedades recomendadas. Luego tienen, que son las variedades que presentan el mejor desempeño, ¿cierto?, donde se incluyen muchas de las variedades nuevas. Luego tenemos las variedades con manejo restringido, que son variedades que siguen siendo muy importantes desde el punto de vista productivo, pero que deben ser manejadas con ciertos cuidados para que no vayan a perder esta condición, ¿cierto? Como quizá el mismo caso de la Legacy, por ejemplo, de no necesariamente exportar las últimas 2 pasadas, por ejemplo, aunque las primeras sean muy buenas. Y derechamente variedades que ya no son recomendadas porque su desempeño comparado con las variedades más nuevas, ¿cierto?, puede ser obviamente mejorado si uno empieza a pensar en el recambio varietal. Si uno ve más o menos cómo ha ido la industria, en general es una adopción que no ocurre tan rápido, sobre todo porque en general las variedades nuevas se les asocia este concepto de royalty, que son, ¿cierto?, los derechos del obtentor, y por lo tanto a veces son plantas un poco más caras, ¿ya? Sin embargo, el potencial productivo que van a tener estas variedades siempre va a ser mejor, ¿cierto?, y se va a pagar porque la industria es efectivamente lo que quiere. Si uno analiza la estadística de los últimos años, estas variedades recomendadas han ido creciendo en una tasa de un 25% anual en términos de producción igualmente, y todas las variedades no recomendadas están disminuyendo alrededor de un 20% al año, lo que quiere decir que los productores en general están haciendo caso a esta sugerencia y el recambio varietal se está haciendo efectivo en nuestro país. Entonces, aquí está un poco doblado, pero dice los beneficios de las nuevas variedades. ¿Cuáles son los principales en términos de producción, en términos de calidad? En términos de producción, precocidad productiva, es decir, plantas que en la menor cantidad de tiempo empiecen a generarnos fruta, porque obviamente eso genera un periodo más rápido de recuperación de la inversión. Mayor potencial productivo también está bastante claro. En general son variedades que están pensadas para estar en la media y por sobre la media de las variedades actuales, ¿cierto?, en términos de producción por hectárea. Y lo que también es súper relevante, que va muy ligado a lo que también nos contó Abel, es la concentración en la madurez de cosecha. Es siempre tomar variedades, ¿cierto?, que uno las vaya conociendo a través de todos los estudios que hay, que uno sepa que son variedades que idealmente se cosechan en el menor tiempo posible, porque eso hace bastante más eficiente el manejo del campo. O sea, es mejor, por ejemplo, para un productor que tiene cerezas y arándanos, por lo general le gustan las cerezas porque se cosechan en poco tiempo, en 1 semana, en 2 semanas. Pero si yo tengo una variedad que en general es bastante concentrada, quizás como el mismo caso que pasa con la yuca aquí en Don Juan, tal vez él sabe que son bastante menos pasadas que lo que pasa, por ejemplo, con la misma Legacy. En términos de calidad, las variedades nuevas siempre van a ofrecer mejor calibre, bastante más uniforme, porque vienen, como les digo, pensadas desde ese aspecto. En términos de arándanos, ¿cierto?, súper relevante, también lo mencionó Gabriel, tiene que ver con la firmeza, tiene que ver con el sabor, con el cubrimiento de cera, por ejemplo, que es una barrera que nos impide la deshidratación, y que es súper valorado. Es decir, cuando uno prueba un arándano de estas variedades nuevas, así como se hizo en un panel sensorial que estaba puesto delante en la carpa, es evidente, ¿cierto?, que estas variedades nuevas muchas veces poseen mejor azúcar, ¿cierto?, mejor sabor, mejor aroma que las variedades que nos conocemos, porque en el fondo se van pensando desde ese punto de vista. Y otro aspecto muy relevante es la poscosecha. Obviamente todas pasan también por un análisis desde este punto de vista, porque como les mencionaba, nuestro destino final siempre está harto más lejos y por lo tanto tenemos que pensar siempre al menos 10 días desde que nosotros vamos a cosechar nuestros arándanos hasta que van a llegar a las manos de nuestro consumidor. Este pequeño resumen muestra lo que uno puede ir haciendo no solo en arándanos, también se puede extrapolar a otra especie, y en el fondo es generar este conocimiento de cuáles son las variedades de mi interés y cuál es su época de cosecha. Entonces cuando el agricultor sabe cuáles son sus semanas idóneas para poder cosechar, si es que tiene otro cultivo, por ejemplo, puede tomar esta información como una guía para saber cuáles son por ejemplo, las especies que él debería tomar. Si nosotros hablamos de este primer cuadro donde decíamos que desde la semana 48 nosotros teníamos que pensar hasta aproximadamente el mes de enero, inicios de febrero, bueno, deberíamos pensar entonces en todo este pool de variedades que nosotros vemos en este sector de aquí abajo, cuya cosecha se concentra en estas semanas que inician desde más o menos diciembre hasta enero. Quizás estas variedades funcionan bien, sí, porque efectivamente se van a salir un poco de la época peak, pero normalmente son variedades de bajo requerimiento de frío, ¿cierto?, que van a florecer quizá en una época muy temprana para nuestra región. Entonces uno debería pensar en variedades que estén más adaptadas a nuestras condiciones, que en general es un alto requerimiento, o sea, una alta o gran cantidad de horas de frío en invierno. Estas variedades que vemos aquí efectivamente producen temprano, pero también florecen muy temprano.
¿ya? Por lo tanto eso puede generar un problema. Entonces es importante para quien vaya a producir conocer cuál es el hábito, la fenología que llamamos nosotros, ¿cierto? Como es el comportamiento de las etapas del frutal dentro de la temporada, para poder elegir, ¿cierto?, una especie que esté acorde a su realidad en términos de cuándo va a ser el periodo de floración, ¿cierto?, y cuál va a ser su periodo de cosecha. Y por nombrar aquí algunas variedades importantes, ¿cierto?, podemos nombrar dos grandes grupos. En el caso de Chile, la mayor parte de las variedades de arándanos que nos llegan son de programas de mejoramiento de Estados Unidos, y en Estados Unidos se dividen las variedades como las variedades del norte. Como estamos en el hemisferio aparte, en el hemisferio sur nosotros, es al revés, digamos. Las variedades del norte para ellos son las variedades más adaptadas a las zonas frías, ¿cierto? Y las variedades del sur son las adaptadas a la zona un poco más cálida. En el caso del norte, en general, se trabajan en la zona de Oregon y en la zona sur, en la zona de Florida. Por lo tanto, las variedades de bajo requerimiento de frío, que en este caso, por colocar un ejemplo, colocamos Suzy Blue y Emerald, son variedades que en general tienen un muy poco requerimiento de horas de frío, es decir, hasta 300 horas, algo que nosotros cumplimos muy temprano en el invierno. En cambio, las variedades de alto requerimiento de frío son variedades que requieren por lo general sobre 600 horas arriba, y está mucho más acorde a la realidad que nosotros tenemos en el invierno en la zona sur. Y además tienen una época de cosecha también que está mucho más acorde a nuestra época de cosecha normal para estar dentro de esta etapa que nosotros buscamos como nuestra ventana productiva como país. Eso les quería contar yo de las variedades. No sé si tienen alguna consulta. Sí, con micrófono parece don Claudio. Puede ser un poco de ignorante la pregunta que voy a hacer, pero los varietales tienen distintos, o las heladas le afectan a los arándanos, o dependiendo del tipo de varietal que tú tienes. Sí, o sea, hay variedades que son más resistentes a las heladas, otras no. Sí, pueden existir ciertas variedades, pero principalmente está ligado, como les nombraba yo, a cómo es el desarrollo fenológico en cada especie. Efectivamente, el arándano es sensible, pero menos que otras especies, ¿ya? La época de mayor sensibilidad se produce en general luego del fruto cuajado, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de un cerezo que antes de que brote ya es bastante susceptible, sus tejidos. En el caso del arándano, el fruto recién cuajado es la etapa por lo general más susceptible, porque el fruto es principalmente agua y todavía no tiene mucha azúcar ni muchas otras macromoléculas que la hagan un poco más tolerante. Para todo varietal, para todo tipo de arándano. Sí, exactamente. Ahora, la época en que tu fruta está en esa fase de recién cuajado va a depender de cuál es la variedad que tú tengas. Entonces, esa etapa de recién cuajado, tal vez, por ejemplo, en una variedad de bajo requerimiento de frío va a ser en septiembre, a principios de septiembre, por ejemplo, a mediados de septiembre, y una helada en esa época va a ser muy dañina para ti. Pero, por ejemplo, si tienes una variedad como el caso de Duke, por ejemplo, que tiende a florecer más tarde, esa etapa para ti a lo mejor va a ser en octubre, ¿ya? Octubre para adelante. Y si tu zona, la verdad es que está fuera de riesgo de helada en esa época, es una variedad que va a ser bastante acorde para ti, ¿te fijas? Pero otra variedad que florezca temprano, para ti puede ser un problema. De ahí viene la importancia de elegir bien de acuerdo a la zona donde está cada quien. Eso es. No sé si hay alguna otra consulta. ¿No hay más preguntas? Qué bueno. Espero que haya quedado un poco claro este concepto, que como les digo, aquí lo tratamos de mencionar algunas variedades y lo que ocurre en la realidad de los arándanos, pero es transversal, digamos, a la mayoría de los frutales. En general, los frutales son una cosa muy también que funciona de moda, sobre todo en los países, cierto, que son los consumidores. Hay algunos países, como el caso de China, que para ellos ciertas variedades por algunos atributos resultan más llamativos que para otros. No sé, por ejemplo, para ellos que una fruta sea muy dulce es un carácter altamente apreciado, y por lo tanto ellos van a pagar más por eso, por lo tanto van a buscar siempre variedades que tengan esa característica, y por lo tanto como industria uno tiene que adaptarse siempre a producir lo que el consumidor quiere tener. Entonces hay que hacer esta relación entre lo que yo puedo producir en mi campo como también lo que el consumidor final quiere. Así que de ahí viene la importancia de la elección de las variedades dentro de cada especie frutal. Esa idea la queríamos dejar. Don Tirso, ¿el micrófono está por ahí? Esta variedad o variedades que tienen es muy complicado con el tema de que por los hongos, los bichos que están en la tierra, no sé,
¿tiene algún... ¿Es mucho el problema como para cultivarlo? No, mira, uno no puede ser tan tajante quizá en decir de que no tiene ningún problema. En general, la especie como tal, digamos, es susceptible muchas veces a ciertas plagas. Por eso está, por ejemplo, no sé, el cabrito del frambueso, porque en general tiene cierta prevalencia de atacar esa especie, más allá de ser específico para una variedad u otra. En el caso de los arándanos, cada vez que, bueno, el de los arándanos y de cualquiera, cada vez que se realizan los lanzamientos, obviamente viene un estudio muy importante detrás respecto a la susceptibilidad a ciertas enfermedades. ¿Ya? Se ha visto, por ejemplo, que algunas de estas variedades nuevas pudieran ser más susceptibles a algunos daños bióticos y abióticos también. Por ejemplo, plantas que se dañen más por la radiación solar más que otras, o que sean más susceptibles a algún hongo que otro, puede ocurrir, ¿te fijas? Pero está más ligado hacia la especie más que a una variedad en particular. ¿Perdón? Exactamente, va un poco orientado a eso. Lo importante siempre es informarse bien antes de, sobre todo con el vivero, sobre todo con otros productores que la tengan, para un poco uno prepararse de antemano. Es decir, cada problema que haya efectivamente puede ser una amenaza para el huerto, pero siempre van a haber herramientas para poder enfrentarla. Hay manejos preventivos, tanto para enfermedades, ¿cierto?, como muchas veces para plagas. Por lo tanto, también está ligado a eso. Pero es importante conocerlo de antemano. Ahí hay otra consulta. Mire, una consulta con respecto a los requerimientos nutricionales. Es muy complejo manejarlo y en general en todas las variedades, y si con eso también se puede influir en el grado de dulzor y todo ese tipo de características. Mira, no, yo te diría que en general tanto el calibre, ¿cierto?, como el dulzor, ¿cierto?, y otros aspectos un poco más fisiológicos de la especie están muy ligados principalmente a la genética. Que uno pueda sacar el mejor potencial va a estar ligado al manejo. Es decir, si yo por ejemplo mi arándano lo riego poco o nada, obviamente voy a tener un calibre menor, ¿cierto? Pero estas características, como las que nombras tú, en general vienen asociadas a la genética de la especie y son difícilmente, digamos, modificables. Y respecto a la dificultad, si es que son comparativamente con las otras, no, la verdad es que en general son manejos nutricionales bastante similares, porque como les comentaba, es la especie la que tiene su demanda y la especie más o menos del arándano ya está más o menos conocido cuáles son sus niveles de exigencia en términos de nutrientes, y por lo tanto hay que hacer manejos que en general son bastante parecidos. ¿Y cuánto más o menos, cuánto oscilan, por ejemplo, el fósforo o el nitrógeno? Como requerimientos Sí, nutricionales. Valores años, sí. Valores años, mira, cuando uno hace un plan nutricional, por lo general uno lo evalúa desde el punto de vista de en qué etapa del manejo estoy. Cuando uno tiene una planta muy nueva y sabe que no está produciendo fruta, a veces uno puede hacer un manejo que esté más orientado hacia la producción vegetativa, porque lo que yo quiero es hoja, ¿cierto? Y uno incluso maneja planes con 80 hasta 100 unidades de nitrógeno al año, ¿cierto? Y a veces no a veces, en la medida que van creciendo las plantas, uno va viendo que su demanda, ¿cierto?, va aumentando, porque obviamente tiene más biomasa, frutos que alimentar, pero ciertos elementos pueden jugar un papel en negativo, digamos, al hacerlo en exceso. Por ejemplo, el nitrógeno en el arándano está muy conocido que un exceso de nitrógeno, cuando la planta está en etapa productiva, puede inducir ciertas frutas más blandas, frutas un poco más susceptibles a enfermedades. Entonces, no hay una generalidad como tal para decir. Hay valores conocidos efectivamente, hay tablas que un poco nos ayudan a reconocer cuál es la demanda por tonelada de fruta que yo voy a manejar, pero obviamente tiene todos estos bemoles que uno tiene que irlo ajustando en función de en qué etapa o en qué hoja está mi huerto, si es una planta de tercer año, de cuarto, plena producción, qué sé yo, de cuarto o quinto año en adelante. ¿Y el manejo de la acidez en los suelos también hay que regularlo? ¿O uno sí, en el tema de los arándanos es un concepto que se manejó con bastante, digamos, importancia desde los orígenes, donde en general se buscaban suelos que fuesen un poco más ácidos, ¿cierto? Eso es lo que se sabía, que eran plantas de sotobosque, que estaban acostumbrados, ¿cierto?, a un suelo un poco más ácido, pero la práctica ha dicho que en general la especie se adapta bastante bien a otras condiciones. Si uno se va, por ejemplo, a la zona central, digamos del Maule hacia arriba, que son suelos que en general tienden a tener una acidez de suelo bastante más básica comparado con la zona sur, ¿cierto? En general son plantas que también están alcanzando su desarrollo óptimo, pero también hay que hacer obviamente ciertos manejos para tratar de mantenerlo, de que no se nos escape a ser demasiado básico.
pero este rango que se conoce como acidez, ¿cierto? Donde antes se ocupaba, por ejemplo, azufre como una enmienda al principio para mejorar el concepto de acidez, va un poco en retirada, sí es importante, pero no es una condición más importante o más limitante para la producción de los arándanos.